Buenas tardes, hermanos. Es un gran placer de nuevo estar con vosotros aquí a por tercer día en esta semana. Y una buena noticia, no es el último. Mañana será el último y mañana tendremos el tema especial que será como la cerecita del pastel para cuadrar todo lo que ya hemos visto esta semana y también lo que veremos hoy. En esta ocasión, realmente, en el tema que os voy a presentar, es el más corto de todos, pero no así menos importante. Como es la base del Evangelio, es más necesario que nunca que hoy sí el Señor toque mis labios y que mis palabras sean de Él y no sean palabras propias, porque cualquier desviación en el entendimiento o la explicación de los conceptos que vamos a ver hoy, de algunos de los conceptos que hoy vamos a ver, puede ocasionar una tremenda confusión. Con lo cual, dicho esto y confiando en el Señor, vamos a empezar el tema. Os voy a compartir, como siempre, la pantalla. Vamos a ver, para que podáis ver también vosotros la presentación, el PowerPoint que elaboré para esta ocasión. Como podéis ver ya en pantalla, el título de hoy se titula La conexión entre la naturaleza humana de Jesús y Gálatas 5, versículos del 16 al 26. Os he de decir algo antes de empezar. En mi canal FA Ministries hace unos meses, ya hace un año o más, diría, grabé una serie completa de 5 temas acerca de la naturaleza humana de Jesús. Os remito a que podáis ir ahí, podáis verla porque muestro muchos textos, citas y también algunos artículos en la parte 4 y 5 en donde queda claro de forma meridiana qué es lo que dice la inspiración acerca de qué naturaleza humana tuvo Jesús y de qué repercusión supone todo ello. Y hoy no voy a afrontar el tema como lo hice en aquella ocasión, sino que lo vamos a afrontar desde otra perspectiva, pero vamos obviamente a acabar en el mismo punto. Fijaros, lo primero que leeremos hoy es Gálatas 5, versículos del 16 al 18. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí vemos que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas y también a nosotros que el deseo de la carne es uno y es totalmente contrario, totalmente opuesto al deseo del Espíritu y viceversa, por supuesto. Y nos dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley, no estamos sometidos a hacer una y otra vez las obras de la carne sin que nada podamos hacer. Y leyendo un texto paralelo, el cual es este, Romanos 8:14, vemos que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Con lo cual, si estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. El cielo nos considera hijos de Dios porque las obras que acompañan a la fe de los hijos de Dios son en correspondencia, son las obras que hace Dios en el hombre y ya no son obras propias, no son obras manchadas por el egoísmo. Por tanto, fijaros, en esos textos podemos sacar estas conclusiones. Las personas guiadas por el Espíritu son hijos de Dios, no están bajo la ley y en consecuencia tienen la mente del Espíritu, la mente de Cristo. Y por tanto, ¿qué se manifiesta en su vida? Guardan la ley de corazón, no ya de forma legalista o tomándola como unas órdenes que si no cumples te vas a perder, sino que entiendes la profundidad de la ley y la guardas de corazón, con el amor ágape derramado por el Espíritu en tu corazón. Pero por otro lado tenemos las personas que son guiadas por la carne. Estos son hijos del diablo, hijos de Satanás, no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están bajo la ley, hacen continuamente las obras de la ley. Por tanto, tienen su mente natural, la cual es de Satanás, y son esclavos del pecado, son esclavos de la ley del pecado. Es la clara distinción entre dos tipos de personas, los guiados por el Espíritu y los guiados por la carne. Por tanto, tenemos que tener, habiendo visto esto, tenemos que tener claro también algo. El espíritu y la carne, esta lucha entre el espíritu y la carne, están a nuestra disposición
de forma permanente. Lo que nos ofrece el Espíritu está a nuestra disposición de forma permanente y lo que nos ofrece la carne está a nuestra disposición de forma permanente también, hasta que vayamos al descanso. Con lo cual, esta lucha entre el Espíritu y la carne siempre va a existir en nosotros. De nosotros depende cuál elegir, si elegimos el Espíritu, lo que nos propone el Espíritu, o lo que nos intenta proponer, o lo que nos propone, mejor dicho, de forma directa, la carne. En nuestras manos está la decisión. Porque fijaros, vamos a ver cómo es el hombre que está dominado completamente por la carne. En Romanos 7:15 nos dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí vemos una persona dominada por la carne, dice, yo hago lo que no entiendo por qué hago eso, pero no hago lo que a mí me gustaría hacer, sino que lo aborrezco. Por tanto, qué tremenda existencia, ¿verdad? Qué tremenda existencia de vida. Querer hacer algo que no puedes hacer y hacer algo que en realidad no entiendes. Es pleno estado laodicense. Y unos versículos más adelante, el apóstol Pablo nos sigue diciendo acerca de esto, los versículos del 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, el mal está en mi carne, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vemos una ley que está en los miembros, en la carne, y esta es la ley del pecado, pero hay otra ley que está en la mente y se rebela contra esto, pero solo con eso somos llevados continuamente cautivos a la ley del pecado que está en los miembros. Nunca triunfa la ley que está en la mente. ¿Por qué no? ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo puede ser que triunfe? Vamos a verlo. Aquí dice Pablo algo muy interesante. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí no sé si os suena esta palabra miserable. El testigo fiel, Cristo, dijo a los laodicenses, lo vimos el primer día y el segundo: eres un miserable, un ciego, estás desnudo, etc. Y lo que tiene que hacer el laodicense es darse cuenta de eso, aceptarle y comprar los remedios que ofrece el Señor. Pues aquí Pablo está en una condición que lo reconoce, dice, soy un miserable y por lo tanto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He entendido que por mí mismo no puedo, soy un miserable, con lo cual, ¿qué hago para salir de ese estado? ¿Qué hago para salir de esta existencia vital? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de esta ley del pecado que está en mis miembros? Pues aquí está. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la solución. Y en Romanos 8, versículos del 1 al 4, vemos el por qué gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque vemos la experiencia de alguien que acepta la justicia de Cristo y que tiene una experiencia totalmente distinta en su vida, en donde no cede a la tentación, sino que la vence por medio del poder de Cristo en uno. Fijaros, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con lo cual aquí vemos, somos débiles a causa de nuestra carne pecaminosa, de nuestra carne caída. ¿Y cuál es la solución? El Padre envió a su amado Hijo en semejanza de carne de pecado, con una carne como la nuestra, una carne pecaminosa, y a causa del pecado condenó el pecado en esta misma carne pecaminosa que tenemos nosotros. Y eso hace posible, como dice después, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Él condenó al pecado en nuestra carne pecaminosa y eso hace, sus méritos hace que la justicia se cumple también en nosotros. Eso es algo maravilloso y es básico para entender el Evangelio. Y lo seguiremos viendo más adelante, porque aquí estamos empezando a ver la relación que hay entre poder vencer el pecado, el poder vivir
en el reino del Espíritu y no en el de la carne, su relación vemos clara con la carne que adoptó Jesús cuando vino aquí a nacer como hombre. Es una relación indivisible. Más adelante nos dice en los versículos del 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos los que viven bajo el régimen de la carne no pueden agradar a Dios. En cambio, los que viven bajo el régimen del Espíritu son hijos de Dios, hijos del diablo, hijos de Dios, hijos con esperanza, hijos sin esperanza. En Gálatas 5, del 19 al 21, vemos las obras de la carne, ¿no? Hemos empezado leyendo en los versículos 16 al 18 y ahora vamos a ver lo que conlleva estar sujeto al régimen de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Romanos nos dice que los que practican esto, no agradan a Dios. Aquí es más claro y dice que tales cosas, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Con lo cual aquí vemos, no se ha dejado ni una obra y por si acaso cosas semejantes a todas las que ha nombrado. Uno ha de ver ese texto y ponerse ante el espejo. Ese texto es el espejo. ¿Cometemos algo de aquí? ¿Hacemos alguna de estas obras? ¿Está presente en nuestra vida? Seguro que algunas o todas o muchas de ellas han estado presentes en nuestra vida, pero ahora lo están. ¿Estamos aceptando ya la justicia de Cristo? ¿Estamos comprando los remedios que Dios nos da y que leímos el otro día en el mensaje del testigo fiel, el mensaje a la Odisea? ¿O aún seguimos en el régimen de la carne? ¿Hemos ya aceptado que podemos vivir bajo el régimen del Espíritu y tener una experiencia vital totalmente distinta a la que se tiene sin estar bajo el régimen del Espíritu? ¿O aún seguimos bajo el régimen de la carne? ¿Seguimos bajo el régimen de la carne de forma completa o de forma parcial? Las dos son igual de malas. Una, hacemos menos cosas, pero es igual de malo. No heredaremos el reino de Dios si practicamos algunas de estas obras de la carne o algunas semejantes a estas. Eso es algo que hemos de tener muy claro. Y en Romanos 8, del 9 al 11 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por tanto, aquí vemos gente que ya conoce la solución y ha dado pasos hacia ella, ha aceptado la justicia de Cristo, y por eso dice: no vivís según la carne, sino según el Espíritu, en caso de que el Espíritu de Dios more en vosotros, si no, no. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos suministra poder divino para vencer el pecado en su totalidad. Como veremos más adelante, ya os lo avanzo, tanto vencer el pecado en su tendencia para que no lo lleguemos a cometer, para que resistamos la tentación, como vencer el pecado ya cometido. La cruz de Cristo nos salva en su totalidad del pecado de forma integral. En Romanos 8, versículos de 12 al 15, nos sigue diciendo la lectura: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Con el Espíritu se puede hacer morir las obras de la carne, se puede resistir la tentación y por eso viviremos. Pero si no, viviremos conforme a la carne, conforme a su concupiscencia y moriremos porque estaremos pecando, pecando y pecando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, lo mismo que hemos leído al principio en Gálatas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y hacemos morir las obras de la carne por medio de su poder.
Si no, no. Y es importante tener claro algo. El régimen del espíritu nos libra de seguir pecando, nos habilita para poder resistir la tentación, pero la lucha va a seguir siendo una constante en nuestra vida. Cada día habrá esta lucha entre la carne y el espíritu y, como he dicho al principio, nos corresponde a nosotros elegir qué queremos, si ceder a la tentación o no. La lucha no va a cesar hasta que venga Cristo o hasta que muramos y vayamos al descanso, que ese será nuestro final personal. Eso debemos tenerlo claro. No hay ninguna poción mágica, no hay ninguna receta mágica que nos habilite para nunca más ser tentados. Esta lucha la vamos a tener siempre y por eso la constancia es tan importante. Y el elegir siempre el camino de Dios y nunca el camino de la carne. Porque no podemos ser tibios, no podemos vivir a medias. En Gálatas 5, 22 al 26 vemos el fruto de estar bajo el régimen del Espíritu, bien contrario al que hemos leído de estar bajo el régimen de las obras de la carne. Y además, fijaros, un detalle que siempre me gusta recalcar cuando hablo de este texto. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, etcétera, etcétera. Enumera una serie de frutos. Pero si os fijáis, dice el fruto, no dice los frutos. Eso es porque todos esos frutos solo se manifiestan a una. Es como la ley. No se puede guardar 9 mandamientos, uno no. Si uno transgrede un mandamiento es culpable de toda la ley. Si uno no tiene uno de esos frutos, no tiene el fruto del Espíritu. No puedes tener todos menos uno, tienes que tenerlos todos, se deben manifestar todos en la vida. Y eso es posible porque cuando se tiene la fe verdadera y se acepta la justicia de Cristo real, es imposible que no se manifiesten todos, es imposible que se manifiesten solo unos pocos. En cambio, en las obras de la carne hemos visto que ha hablado en plural y es verdad, se puede manifestar una u otra, no todos somos tentados en las mismas cosas, no todos cedemos a las mismas cosas, no todo nos es atractivo como a otra persona. Eso va al gusto, ¿verdad? Cada uno tiene unas debilidades diferentes de otros, pero el fruto del Espíritu es uno y se deben manifestar todos a la vez. Y es esto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si andamos en el Espíritu, desde luego no nos vamos a hacer vanagloriosos ni nos vamos a irritar los unos a los otros, sino que nos vamos a tratar con empatía y el amor ágape del Señor. Por eso contra tales cosas no hay ley, porque quien hace esto está cumpliendo la ley con el mecanismo más importante de todos, el mecanismo del amor. Y vamos a entrar ahora en la parte central del tema, algo importantísimo de entender, porque como he dicho al principio es la base del Evangelio. La razón por la cual es posible que obtengamos victoria sobre la carne. Ya lo hemos visto, gracias a Dios doy por Jesucristo. ¿Pero por qué? Vamos a verlo. Y aquí es donde debemos prestar muchísima, muchísima, muchísima atención, porque en esto hay muchísima confusión, tanto en el mundo cristiano, pero también en el mundo adventista. Hay dos corrientes que desde el año 1957 se van golpeando las unas a las otras. Y parece que no tiene fin, pero la verdad es que la solución es muy sencilla para entender la verdad de este asunto. Es quitar todos los preconceptos de la mente, no depender de ninguna persona e ir a la palabra de Dios para estudiar y también analizar las citas del Espíritu de Profecía en su contexto y entendiendo lo que ella quería decir y no entendiendo otra cosa que pensamos que quiera decir. En este tema no vamos a mostrar ninguna cita del Espíritu de Profecía, pero en la serie que os he dicho antes, que está en mi canal, se titula Emmanuel, Dios con nosotros, ahí sí que hay muchas citas y creo que después de ver aquello no hay que del mensaje que transmite la Biblia. Juan 1.14 nos empieza a dar un vislumbre de eso. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que aquel verbo fue hecho carne, y habitó este verbo entre nosotros. ¿A quién se refiere? Obviamente a Jesús. Fue hecho carne. Fijaros, ¿qué significa ser hecho carne? ¿Qué implica esta palabra?
carne. Pues es la palabra G4561 y es en griego sarx. Dice, probablemente de la base G4563, carne como despojada de la piel, específicamente o estrictamente la carne de un animal, si estamos hablando de alimento, o por extensión el cuerpo, como opuesto al alma o espíritu, o como símbolo de lo que es externo, o como el medio del parentesco. El cuerpo diferente del alma, ¿verdad? Pero ahora viene lo interesante. ¿Qué implica más esta palabra, el ser hecho carne? O por implicación, naturaleza humana. Y atención, con sus debilidades físicas o morales y pasiones. O específicamente, un ser humano como tal, no un ser humano distinto a los otros, un ser humano como tal, genuinamente. Y luego dice carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza y sangre. Jesús fue hecho carne y tuvo una naturaleza humana, incluyendo las debilidades y pasiones que tenemos nosotros también en la carne. Fue hecho un ser humano como tal. En su humanidad fue igual que nosotros. Léase debilidades y pasiones como tendencias al mal. Un concepto que por alguna extraña razón mucha gente lo ve como pecaminoso y cree que tener tendencias al mal ya nos hace pecadores. Y por eso muchos exentan a Cristo de tener esas tendencias en su carne, esas tendencias que vienen, por otro lado, inherentes en nuestra carne. Eso para nada es pecado, ya lo vamos a ver. Pero aquí es algo claro, Cristo se hizo carne y tenía una naturaleza humana igual que la nuestra, no solo con debilidades inocentes que dicen muchas personas, sino que también con las tendencias inherentes al mal que hay en nuestra carne, que son las que continuamente nos llaman a pecar y a pecar. Y fijaros, esto es un gran aviso que nos da el apóstol Juan. En 1 de Juan 4, de 1 a 3, y leemos algo muy parecido en 2 de Juan 7, 11, nos dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Y cómo vamos a probar si alguien es falso profeta? No, si alguien está hablando según el Espíritu de Dios dice que hable o no, o según el Espíritu de Satanás le dice que le hable. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y ya hemos visto lo que implica venir en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Con lo cual el apóstol Juan nos lo dice claro, y eso obviamente no lo digo en tono amenazante ni en tono acusador, sino estoy mostrando una verdad bíblica. Cristo se hizo carne y tomó la misma carne que nosotros, la misma naturaleza humana que nosotros, con sus tendencias al mal inherentes. Quien confiesa esto denota que está guiado por el Espíritu de Dios y este mensaje procede de Dios. Quien dice que Cristo no ha venido en carne o que ha venido con una carne diferente a la nuestra, que ha venido con una carne como Adán antes de pecar, que no tiene tendencias al mal, etcétera, o con una carne mixta, con debilidades inocentes pero sin tendencias al mal, todas estas personas que dicen esto están dominadas por un espíritu en ese tema, el cual no es el de Dios. Él es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás. Hay algunos que leen ese texto y entienden, no, es que hay gente que dice que Cristo nunca vino al mundo, ni siquiera vino. Bueno, obviamente también se aplica a ellos, ¿no? Si dicen que Cristo nunca se hizo hombre, pues ahí aún es peor. Pero se refiere sobre todo a la gente que dice que Cristo sí que vino, pero no tomó nuestra misma carne, no tomó nuestra misma naturaleza. Y el campeón de esta afirmación, de esta doctrina, es el papado, ¿verdad? Pero se ha regado por todo el protestantismo y también está regado de lleno en el adventismo, por culpa de las reuniones entre algunos líderes adventistas de la década de los años 50 del siglo XX con líderes de los evangélicos de aquella época. Y este era un punto muy importante, porque todo el mundo cree lo contrario, cree que Cristo no tomó nuestra misma naturaleza humana. Y los adventistas creían a una voz que efectivamente Cristo había tomado nuestra misma naturaleza pecaminosa con todo lo que ello implica. Y ahí empezó un gran cisma y se han separado en dos opiniones los adventistas, entre los que creen que Cristo tomó una naturaleza humana como Adán antes de pecar, o una naturaleza mixta, es una versión de esto, o los que creen lo que dice la Biblia, que es que Cristo tomó una naturaleza como Adán después de pecar, una naturaleza exactamente igual que la nuestra. Con lo cual, miramos si es importante este tema y estar en lo correcto. Hebreos 2, 14 al 18 nos dice algo también muy claro.
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos somos nosotros, toda la humanidad, participamos de carne y de sangre, eso nadie lo duda. Él también participó de lo mismo. No dice él también participó de algo parecido o en parte de algunas cosas que los hijos participaron, que la humanidad participó, ¿no? Los hijos participaron de carne y sangre y él también participó de lo mismo, sin fisuras, sin nada diferente a nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Si no hubiera participado de nuestra misma carne y sangre, no hubiera podido destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de esta, el cual es el diablo. Y luego vamos a ver un poco más acerca de eso. Y librar de esta manera a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, no en parte, no en algunas cosas, sino en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció siendo tentado y vimos en otra ocasión, creo que fue el día lunes, si no fue el día miércoles, que este padecimiento le llevó a ser perfeccionado en justicia. Su carácter fue perfeccionado gracias a este padecimiento, a estar tentado igual que nosotros, pero nunca, nunca ceder a esa tentación. Por haber padecido es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4, 14 al 15 nos dice un punto más respecto a eso, muy importante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en absolutamente todo, como nosotros, porque participó de nuestra misma carne y sangre. Pero qué diferencia hay, y gracias a Dios por ello, pero sin pecado. Él jamás, jamás, jamás cometió un solo pecado, ni siquiera en pensamiento. Él jamás cedió a la tentación y eso es lo que él habilita para ser nuestro gran sumo sacerdote y librarnos de esta existencia vital sumida en la carne que tenemos todos, si no fuera porque podemos recibir el poder divino. Si Cristo no hubiera venido en nuestra misma carne, hubiera padecido como nosotros, si no hubiera tomado nuestra carne y sangre exactamente igual que nosotros y participar de todo lo mismo que nosotros participamos, pero a diferencia de nosotros, sin pecado, no pecando absolutamente jamás, nunca podríamos tener la experiencia del hombre que hemos leído en Romanos 8. Estaríamos condenados a muerte eterna y seguramente el mundo y habría terminado y habría una rebelión absolutamente tremenda también en el cielo contra Dios, porque se hubiera demostrado que Satanás tiene razón. Imaginaros qué terrible panorama. En Santiago 1, del 12 al 15, tenemos que ver cómo funciona el tema de la tentación, porque ahí dice que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Con lo cual, ¿cómo somos tentados? Es aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cristo la soportó todas. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vemos algo. Ser tentado es pecado. ¿Ya por el hecho de poder ser tentados somos pecadores? No, señor. No, señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Con lo cual aquí vemos algo claro. ¿Cómo fue tentado Cristo? Fue tentado en su humanidad, en su naturaleza humana, como hombre, no como Dios, porque si no, no hubiera podido ser tentado, pero como hombre sí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, cuando de su propia pasión carnal, porque concupiscencia es un sinónimo de tendencia al mal, es atraído y seducido. Con lo cual, si nosotros somos tentados cuando de nuestras propias tendencias al mal o concupiscencias que hay en nuestra carne somos atraídos y seducidos, ¿cómo fue tentado Cristo si fue tentado exactamente igual que nosotros? A causa de las tendencias al mal que también había en su carne, la misma que la nuestra. Y eso no es pecado.
para nada. El pecado llega ahora. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, cuando esas tendencias al mal, esas tentaciones que nos da nuestra carne son aceptadas y las dejamos subir a nuestra mente y empezamos a pensar en ello, entonces ha concebido. Y luego, porque lo que queda luego es llevarlas a cabo, llevarlas a la obra. Y por eso dice aquí, después ha concebido en la mente, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Con lo cual, Cristo fue tentado así como nosotros, pero Él jamás concibió ninguna de estas tendencias o tentaciones en su mente. Nunca dio a luz el pecado, ni en su mente y por supuesto nunca en obras. Es importantísimo ver esto porque luego entenderemos cómo nosotros también podemos hacer lo mismo por el poder divino. Podemos resistir toda tentación y llegar al punto de no concebir ni siquiera el pecado en nuestra mente y por supuesto no llevarlo a la obra. Qué importante, ¿verdad? ¿Entendéis cómo somos tentados y cómo fue tentado Cristo y por qué solo podía ser así para que nos sirviera de ejemplo y nos sirviera de Salvador? Primera de Pedro 4, versículos del 1 al 2 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús que padeció en la carne terminó con el pecado así, en nuestra carne, en nuestra misma naturaleza. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a las tendencias que hay en nuestra carne y que nos hacen, si las aceptamos, dar a luz al pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. Como Cristo pasó por todo ello y venció así, nosotros también podemos vencer igual y armarnos de este pensamiento y tener plena confianza en el Señor que nos puede guardar absolutamente de pecar, porque Él ya pasó por esto y venció. Con lo cual, haciéndonos de su justicia, podemos hacer lo mismo, podemos tener la misma experiencia, podemos andar como Él anduvo, un texto muy conocido pero a veces muy poco entendido. Se toma casi de forma teórica, ¿no? Y no es así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a qué, lo vimos el otro día también, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Toda la gracia, toda la vida, toda la piedad nos es dada por su Espíritu, por su poder, y este actuando en nosotros nos hace ser participantes de la naturaleza divina y huir de esta manera de la corrupción, no hacer más caso a nuestras tendencias que nos llaman continuamente a pecar, no ceder más a la tentación. Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 16 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en en una carne como la nuestra, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz está la clave de todo. Ahí Cristo venció el pecado en su totalidad y lo vamos a ver un poquito ahora en un momento. Y si seguimos leyendo esos versículos, ahora del 16 al 19, nos sigue relatando el apóstol Pablo. Veis que dice lo mismo a las distintas iglesias que visitaba, tanto en Galacia como en Roma, como en Éfeso, como en Colosas, etc. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es el hombre interior? Es nuestra mente. Es nuestra mente y si es regida por el Espíritu de Dios, seremos fortalecidos y ninguna tendencia al mal va a subir a nuestra mente para dar luz al pecado. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando hablamos de esto, es evidente que hablamos de que el Espíritu o Cristo habita por la fe en nosotros. No es que hay una posesión, no estamos hablando de panteísmo, sino que es todo espiritual, por la fe.
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando conocemos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, por eso nos es dado por el Padre, somos llenos de toda la plenitud de Dios, como Cristo era plenamente, tenía la divinidad corporalmente en él. Él fue lleno de esto. Nosotros también podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. En Gálatas 4, versículos del 4 al 7, volvemos a hacer hincapié en una misma idea. Estos son los textos, por cierto, con los cuales empecé la serie que os he comentado antes de Emmanuel, Dios con nosotros. Partí de aquí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, lo mismo que decía en Romanos. Así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. Sino hijo. ¿Hijo de qué? Hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, porque dice que los hijos de Dios heredarán el reino de los cielos. Los que no son hijos de Dios no heredarán el reino de los cielos. Y aquí vemos algo muy interesante. ¿Cómo nació Cristo? Nació de mujer, con lo cual con nuestra misma naturaleza, con las tendencias al mal, y también nació bajo la ley. El haber nacido de mujer, como nosotros nacimos o nacemos de mujer, nos habilita para librarnos de las tendencias al mal, de hacer siempre caso a las tendencias al mal, porque Él venció en nuestra carne, no cediendo ni una sola vez a estas tendencias, con lo cual Cristo nos salva del pecado en su tendencia, dándonos ayuda y poder divino para no ceder nunca más a la tentación. Pero también fue nacido bajo la ley. ¿Y eso qué implica? Pues implica lo siguiente. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Por nosotros lo hizo pecado. Aquí es muy importante entender que Cristo nació bajo la ley y fue hecho, no era él por él mismo, sino que fue hecho pecado, porque a causa de los que estamos bajo la ley, que somos todos. ¿Por qué estamos bajo la ley? Porque nosotros hemos cometido pecados. Él nunca pecó, él jamás cedió a la tentación, pero fue hecho pecado. Fueron puestos, dicho de otra manera, todos los pecados de la humanidad sobre él, para que por eso nosotros fuésemos librados de la condenación que conlleva. Por eso lo dice claro el texto, no hay ninguna duda. Al que no conoció pecado, jamás pecó por él mismo, por nosotros lo hizo pecado. Sobre él fueron puestos todos los pecados de la humanidad, como dicen otros textos, para que nosotros, que no somos justos, que no merecemos justicia, pues su justicia fuera puesta encima de nosotros, sobre nosotros, y fuésemos hechos justos, no de forma legal, sino de forma integral. Somos hechos justos realmente por medio de la sangre de Cristo, no por nuestros méritos, sino por su victoria en la cruz. Y si leéis, no lo vamos a leer hoy, pero os recomiendo leer el capítulo del deseado de todas las gentes, llamado el Getsemaní. Ahí vemos todo lo que le sucedió a Cristo en este tema durante toda su vida y especialmente a partir de aquel momento hasta la cruz. Ahí empezó a sentir las consecuencias que sentirán las personas que mueran la muerte segunda en la segunda resurrección. Fijaros, en Gálatas 3, versículos del 10 al 13 y versículo 14 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, los que las hacen están malditos. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que dan de la ley están bajo maldición y que merecen la muerte. Cristo nos redimió de esta maldición, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. En otras palabras, habiendo sido hecho pecado. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa
del Espíritu. Lo mismo que hemos leído en Gálatas 4 y ya lo estaba diciendo en esos versículos anteriores. De hecho, lo que hemos leído en Gálatas 4:4 es la conclusión de lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. Cristo fue hecho maldición a causa de nosotros. Primera de Pedro 2:24. Una vez más, insistiendo en eso. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Hemos visto realmente, a grandes rasgos quizás se podría profundizar mucho más con más textos y con citas, que tenemos una lucha permanente en nuestra vida. Podemos vivir bajo el régimen de la carne o podemos vivir bajo el régimen del espíritu. Uno lleva a muerte y otro lleva a salvación. Podemos vivir bajo el régimen del Espíritu gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y que Él tomara exactamente nuestra misma carne, nuestra misma naturaleza humana y que no cediera jamás a la tentación, que viviera una vida completamente inmaculada y santa en nuestra misma carne. Eso es lo que le habilita como sumo sacerdote y lo que nos habilita a nosotros para tener una vía de escape de esta existencia sometida a la carne. Haciéndonos acopio de esta justicia del Señor, podemos ser salvos, podemos heredar la vida eterna. La justicia está disponible para todos y la ha puesto gratuitamente encima de todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es aceptarla. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Si no la aceptamos, seguiremos viviendo una vida de pecado sin ninguna necesidad y no heredaremos el reino de los cielos a causa de nuestra decisión en contra de Dios. Pero si aceptamos la justicia de Cristo y vemos su inmenso amor y caminamos conforme Él caminó, entonces seremos idóneos para el cielo. Fijaros que dice aquí en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es muy importante eso, lo salvará de sus pecados, no va a salvar a su pueblo en sus pecados, bajo el régimen de la carne, sino que los habilitará para que venzan el pecado en su totalidad, para que venzan el pecado, para que venzamos, mejor dicho, el pecado en su tendencia. Eso quiere decir no ceder más a la tentación gracias al poder divino y vencer el pecado, ser libre del pecado cometido gracias a que fueron cargados todos sobre el cuerpo de Cristo en la cruz y Él los expió por nosotros. Es importantísimo porque cuando uno entiende eso, tiene otra experiencia cristiana, tiene otra experiencia vital, descubre el Evangelio verdadero, descubre cada paso del Evangelio, cada etapa y ve que es un todo indivisible. Alguien que crea en una naturaleza humana de Jesús diferente a lo que hemos explicado aquí, no tiene el Evangelio correcto, tiene otro Evangelio. Luego quizá creerá otras partes del Evangelio, pero no tiene el todo completo, con lo cual eso le llevará a errores y seguramente a perdición. En cambio, quien crea que Jesús vino en carne, la misma carne con nosotros, como hemos visto en Primera de Juan, este está dominado por el Espíritu de Dios. Este está aceptando la enseñanza de justicia del Espíritu que vimos el otro día. Y realmente, si es constante, esta persona será salvada de sus pecados. Y eso solo puede ser viniendo Cristo como vino, con nuestra misma naturaleza, pasando por todo lo que pasamos y saliendo vencedor de la lucha permanente entre la carne y el espíritu. Que Dios os bendiga, hermanos. Espero que este tema os haya sido de edificación. Es más corto que los otros, pero he ido muy al punto porque es muy importante entender eso. Cuando uno entiende eso, como digo, le cambia la existencia y la Biblia toma una luz totalmente distinta que la que podía tener antes. Que Dios os bendiga y mañana culminaremos esta serie con el tema central